No, el ratito hasta que nos han microfonado. Bueno, pues egunon guztioi, gracias por invitarnos, ¿no?, a la Fundación BBK, al correo y demás. Bueno, como ya he hecho las presentaciones doblemente y por poneros un poco en contexto, vamos a hablar del empleo inclusivo. Y bueno, pues sí, yo quería iniciar pues esta mesa, ¿no?, poniendo un poco en contexto de qué hablamos, ¿no?, que en ocasiones pues el empleo inclusivo todos entendemos lo que es, pero sí quería poner unas cifras antes de empezar un poco con las preguntas, ¿no? Estamos hablando que en Euskadi hay aproximadamente 110.000 personas en desempleo. Si además contabilizamos las personas que tienen una precariedad laboral y a sus familias, según datos que en este caso nos aporta también Cáritas, estamos hablando de que en Euskadi hay unas 300.000 personas, digamos, en exclusión o en riesgo de exclusión, ¿no? Si sumamos gente que está en desempleo, más gente que tiene un trabajo precario, ¿no? Precario, llamamos trabajo precario también cuando con sus ingresos no cubren el 60% de los gastos de renta del hogar. O sea, eso sería un poco el contexto. Claro, dentro de estos 110.000 pues personas, ¿no?, que están en esta situación, hay distintos colectivos. Tenemos el colectivo migrante, que prácticamente hay más de 20.000 personas de este colectivo que están en esta situación de desempleo. El colectivo con discapacidad, que es un colectivo especialmente sensible porque acumula además, ¿no?, pues, más dificultades, ¿no?, que el resto, hay más de 5.000 personas. Y el resto pues lo conforman personas pues jóvenes menores de 25 años, desempleados de larga duración, desempleados mayores de 45 años, mujeres que además tienen cargas familiares, parados de larga duración. Es decir, tenemos una serie de colectivos que conforman este empleo, ¿no?, o esta situación de desempleo, ¿no? Y bueno, pues a mí me parecía muy gráfico que viéramos el número de gente en Euskadi que está en esta situación. Estamos hablando solo en desempleo de llenar 2 campos enteros de San Mamés, ¿no?, de gente que tenemos en esta situación. Si hablamos de sus familias, hablamos de 300.000 personas. Entonces, bueno, Euskadi tiene 2.100.000 habitantes. Y bueno, pues teniendo un poco el contexto en el que nos movemos, hay aquí pues una serie de personas y entidades que están dedicando mucho esfuerzo y mucha pasión a tratar de resolver parte de esta situación, ¿no? Y empezamos con Isone, que es la directora responsable de inclusión de BBK. Y bueno, quería preguntarte, Isone, desde BBK habéis lanzado en concreto un proyecto llamado Empleo Inclusivo, ¿no? Y nos gustaría saber un poco en qué consiste y qué queréis conseguir, ¿no?, con este proyecto. Bueno, en la línea de inclusión, como decías tú, que nosotros le llamamos el área de personas, lo que ha intentado es poner foco en estos momentos en el área de discapacidad, en ese colectivo que comentabas antes, para intentar favorecer la inclusión de estas personas, la integración de estas personas en el empleo normalizado. Sí que dentro de BBK, también ha estado antes Nora explicando lo que hacemos en el área con bootcamps, en el área de Ollane, que trabajan otra serie también con otros focos en otros colectivos en el empleo. En nuestra área lo que hicimos fue poner foco en este colectivo concretamente, ¿vale? Y se trata de intentar que más personas con discapacidad puedan acceder a puestos normalizados en las empresas. Y con ese objetivo hemos empezado primero con este colectivo y veremos si este pilotaje tiene los resultados que está obteniendo, pues poder incluso ir incorporando colectivos con diferentes dificultades para ese acceso al empleo. Estupendo. Ahora vamos a hablar también con Mikel, que es presidente de ABNAVI, que como sabéis es la Asociación de Autismo de Vizcaya, ¿no? Y Mikel, pues como persona que llevas tantísimo tiempo, ¿no?, en ABNAVI, ¿qué relación, o sea, qué acciones realizáis
en AMNAVI a personas con TEA, y luego danos también un poco tu visión, ¿no?, de las dificultades y las necesidades del colectivo. Pues muy bien, Eguerdión, lo voy a intentar. Soy presidente de AMNAVI, pero fundamentalmente lo que soy es padre de un chico de 25 años que se llama Andoni y que está diagnosticado de un autismo severo. Hoy me gustaría también, ya que me pongo más a más, ser un poco la voz de los 1.500 chicos y chicas con un trastorno del espectro del autismo que están dentro de AMNAVI, de nuestra organización, o por lo menos de los cerca de 230 personas que en estos momentos pues, están tremendamente ilusionadas porque quieren tener una relación amorosa con el mercado laboral, algo que no es fácil. Bueno, permitidme simplemente que os diga que AMNAVI es la asociación referente en autismo en Vizcaya. Está formada por más de 1.500 familias, 350 profesionales. Atendemos a más de 1.500 personas con un trastorno del espectro del autismo en todo el ciclo vital de esa persona. Simplemente una pincelada, el autismo es un trastorno del neurodesarrollo que afecta fundamentalmente a las relaciones sociales, a la comunicación, a la conducta de las personas. Estamos hablando de una prevalencia de en torno a un 1% de la población, es decir, 1% de la población convive con un autismo. Dicho eso, y entrando ya un poco en el ámbito más del empleo, en el ámbito laboral, me gustaría decir que la tasa de actividad de las personas con discapacidad intelectual, el autismo es una discapacidad intelectual, está en Euskadi en torno al 35%, mientras que la media de la población es el 80%. Estoy hablando de tasa de actividad, no tasa de empleo. Esto significa que 1 de cada 7 personas con una discapacidad intelectual no solo no trabaja, sino ni tan siquiera está inscrito, digamos, a través de las vías públicas o administrativas en la búsqueda de empleo. O sea, no están activados desde un punto de vista del empleo. Dentro de esa discapacidad intelectual, las personas con un TEA, con un trastorno del espectro del autismo, estamos o están en la cola de ese tren. Por lo tanto, somos un poco el coche escoba de todo este proceso. La gran mayoría de las personas con un autismo que terminan sus estudios, pues lo hacen con una cualificación muy escasa y sin un perfil definido a la hora de la búsqueda de empleo. Y eso hace que su nivel de empleabilidad sea realmente escaso. Y contextualizando esto, yo diría, ¿qué es para nosotros el empleo inclusivo? Pues para nosotros el empleo inclusivo es el conjunto de herramientas, de acciones, de servicios que se ponen en marcha para intentar que estos colectivos tremendamente vulnerables, que tienen muchísimas dificultades para acceder al mercado de trabajo, lo hagan y lo hagan en unas condiciones que mejoren su calidad de vida, que les permitan transitar, digamos, de sus estudios o de sus centros de día al mercado laboral, que les permitan mantener su puesto de trabajo, algo fundamental. Son personas que pierden muy rápidamente el puesto de trabajo, que les ha costado muchísimo conseguir y que al mismo tiempo puedan promocionar también. Y todo esto en un contexto que es el del empleo ordinario. Y esta es una palabra que yo hoy voy a repetir aquí mucho porque es fundamental. Estamos hablando del empleo en empresas, sean públicas o privadas, normales, ordinarias. No hablamos de centros especiales de empleo ni empleo protegido. Eso es una fase, eso es una etapa que tuvo una gran relevancia, una gran importancia, pero que en estos momentos entendemos que está superada. Tenemos que ir a un empleo ordinario, el empleo al que accedería cualquier persona, y eso es realmente inclusión. Ese es un poco nuestro concepto de inclusión. Muy bien, Miquel, gracias. Bueno, Marina trabaja en el área de selección y personas del Grupo Arteche. Y bueno, pues quería preguntarte que Arteche, siendo una empresa de referencia como es, ¿no?, en proyectos de inclusión, estáis llevando a cabo un proyecto también conjuntamente con la Fundación BBK. Y bueno, pues nos gustaría también saber cuál ha sido vuestra experiencia y que nos cuentes vuestras sensaciones, ¿no?, desde la empresa ordinaria, como apuntaba Miquel, qué os está aportando y qué futuro le estáis viendo, ¿no?, al
al programa. Sí, desde Arteche llevamos durante 2022 colaborando a través de esta iniciativa de la BBK. Estamos muy contentos, llevamos 6 personas incorporadas, que además son excelentes trabajadores, súper comprometidos, con muchísimas ganas. Entonces, nuestra idea es seguir colaborando para ir un poco paso a paso, llegar más lejos, impactar mejor y más. Entonces, ¿cómo ha sido el proceso? Pues desde un primer momento, desde esta iniciativa, vinieron, nos contaron cuál es su función, y desde ese momento, cuando lanzábamos las ofertas, enseguida se coordinaban entre ellos y las demás entidades como Eargintza, Lantegi Batuak, Amnavi, y enseguida nos hacían llegar perfiles, nos apoyaban también en la hora de la selección. Ha sido tan cercano que yo creo que parte de este éxito ha sido por el equipo que hay detrás a través de esta iniciativa y de personas como Carolina y Marta de Eargintza, María Luisa de Amnavi. Vamos, yo sin ellas creo que no hubiera podido, sensibilizar tanto aparte del conjunto de Arteche. Ese es un poco nuestro camino a este aspecto. Y bueno, pues iremos trabajando paso a paso para poder impactar al final en la sociedad, que yo creo que es importante y que hay mucho camino por hacer todavía. No, muchas gracias, Marina. Bueno, y Maribí Sarasa, que trabaja en el Ayuntamiento de Bilbao, en Bilbao Ekintza. Bueno, pues desde tu óptica, ¿no? Desde una entidad como la agencia, ¿no?, de desarrollo local de Bilbao y como una entidad municipal, ¿qué acciones significativas estáis desarrollando, ¿no?, para fomentar el empleo inclusivo, que tan importante es también para el sostenimiento de una sociedad, ¿no?, y en este caso de Bilbao? Sí, bueno, Pablo ha introducido antes los datos de desempleo a nivel Euskadi, pero yo sí que traía 4 datos pues tirando para casa, ¿no?, de lo que es las cifras de desempleo en Bilbao, ¿no? Entonces, decir que en diciembre del 2022 en Bilbao había aproximadamente 21.000 y algo personas desempleadas, de las cuales más de 12.000 eran mujeres, casi 7.000 eran personas mayores de 45 años, 7.000 también llevaban más de un año en desempleo y más de 8.000 no percibían ninguna ayuda económica. Me ha parecido que son datos muy, muy claros, ¿no?, donde de alguna forma vienen a decir en qué colectivo se concentra el desempleo, ¿no? Y cómo además estos colectivos están expuestos a una situación de riesgo de exclusión a la cual el ayuntamiento tiene que tomar parte, ¿no? Para nosotros, para el Ayuntamiento de Bilbao, el empleo inclusivo es un eje que invade todas las políticas, programas o iniciativas que llevamos a cabo. En algunos casos desarrollamos iniciativas propias con un foco muy claro de inclusión y en otros casos apoyamos iniciativas de terceros. Bueno, por mencionar algunas, dentro de lo que son los programas, los planes de empleo que realizamos en colaboración con Lanbide, son programas en los que realizamos contrataciones directas por el Ayuntamiento de Bilbao a personas desempleadas como una medida de mejora de su empleabilidad a través de la adquisición de una experiencia laboral, pero también de unas competencias personales y otros factores como la motivación. En estos planes de empleo destinamos unas plazas o unos puestos para personas en riesgo de exclusión, como pueden ser personas desempleadas de larga duración, perceptoras de renta de garantía de ingresos, personas discapacitadas, etcétera. Muchos de estos ratios vienen marcadas por la propia convocatoria de Lanbide, pero el ayuntamiento normalmente tenemos un compromiso todavía de subir más estos ratios, ¿no? En el caso de mujeres, mínimo el 55% de las personas desempleadas que contratamos tienen que ser mujeres. Después, por poner otros ejemplos, también dentro de nuestra línea de ayudas a la contratación gestionamos subvenciones dirigidas a empresas locales que contraten a personas desempleadas.
En este caso, la cuantía de la subvención pasa de 8.000 euros a 10.000 cuando la contratación se celebra con mujeres. Por mencionar otra iniciativa, formamos parte de lo que son las mesas de inclusión, no sé si me está esto moviendo, las mesas de inclusión sociolaboral impulsadas por el Departamento de Empleo e Inclusión de Lanbide. Esas mesas lo que pretenden es ser un instrumento de coordinación entre los diferentes agentes, entidades vinculadas a la inserción sociolaboral de las personas en riesgo de exclusión. Hemos constituido 2 mesas en Bilbao, una en el barrio de Otxarkoaga y otra en Bilbao la Vieja, que lo que pretende es, primero, esa coordinación entre agentes por parte del Ayuntamiento de Bilbao. Estamos desde el ámbito del empleo Bilbao Ekintza, pero también está el área de salud, el área de acción social y luego están todos los agentes que intervienen en el barrio en esos itinerarios de inserción de las personas, desde entidades de tiempo libre, entidades de formación, el área de Osakidetza, etcétera. Fruto del trabajo de esas mesas, hemos iniciado un proyecto de empleo-formación. Es un proyecto piloto en el que están participando 40 personas desempleadas de larga duración, es decir, más de un año en desempleo, y perceptoras de renta de garantía de ingresos o ingreso mínimo vital. Esas personas van a participar en un proceso de formación que les cualifica para la obtención de un certificado de profesionalidad, con lo cual ahí ya estamos mejorando su empleabilidad de cara a la salida al mercado ordinario, y después pasan por un proceso de empleo en el cual les contratamos durante 10 meses, acompañado en todo momento por un programa completo de acciones de acompañamiento a la inserción. Podría seguir hablando, tenemos más, pero bueno. Ya hay tiempo y no te preocupes, que ya tendrás tiempo en el debate. Un poco, pues eso, las pinceladas. Sí, sí. Vale, pues yo creo que como cada uno más o menos ya ha contado un poco sus experiencias y lo que hacemos, yo entraría directamente un poco ya a debatir, ¿no?, en el futuro, ¿no?, y las preguntas un poco difíciles. Por empezar con una pregunta, voy a empezar por Marina, que representa también a una organización privada, ¿no? Y una pregunta cerrada, que luego podemos contestar, ¿no? En tu experiencia, Marina, o creéis, pero que una de las soluciones para el empleo inclusivo podría ser adecuar a la persona en los desempeños que mejor realiza. Es decir, poner el foco más en las capacidades que en las discapacidades, por decirlo así. A ver, yo pienso que una persona siempre va a tener inquietudes y se va a orientar a aquello que le gusta. Es ahí donde hay que poner el foco. Luego habrá que ver qué limitaciones tiene, pero eso no debería impedirle, ¿no?, lograr sus sueños, metas, etcétera. Creo que por parte de la empresa hay que hacer un trabajo de adaptar puestos, analizar los puestos de la mano en este momento con los departamentos de prevención de riesgos, etcétera. Pero yo creo que lo que muchas veces nos lleva a la excelencia es porque nos gusta lo que hacemos. Así lo entiendo. Está bien. Y Sone, ¿tú qué opinas? Yo añadiría que, bueno, más allá de la formación que tienen que tener las personas, es decir, no me vais a poner a mí de médico sin tener la carrera medicina, o sea, es decir, la formación hay que tenerla, el conocimiento hay que tener, pero sobre todo, o sea, quiero decirte, sí estoy de acuerdo contigo, pero creo que no hay que centrar tanto en la discapacidad, sino que hay que centrarse más en qué capacidades tenemos como personas, porque también yo tengo mis discapacidades o mis impedimentos para hacer Yo no podría ser ciertas cosas. profesora de matemáticas. Eso es. Entonces, es buscar aquellas personas, aquellas piezas que encajen en el engranaje para hacer que el mecanismo funcione. Entonces, al final es buscar a las personas, más allá de que tenga una discapacidad o no la tenga. Exacto. Simplemente eso, pero sí, totalmente de acuerdo, es que hay que buscar capacidades, pues eso, ¿no?, en los intereses que pueda tener y evidentemente eso, ¿no?, que luego encaje en la maquinaria. Sí, totalmente de acuerdo. No, perfecto. Miquel, ¿tú crees que la sociedad tiene que
de alguna manera, despejar los sesgos o que puede tener una serie de sesgos que no permite ver las capacidades de estos colectivos en riesgo de exclusión? ¿Crees que puede ser una de las...? Yo, la verdad es que llevo muchos años reflexionando sobre la sociedad y todavía no sé lo que es, ¿no? Me ocurre como cuando le decían a Churchill que qué opinaba de los franceses, decía, lo siento, pero no conozco a todos, ¿no? Aquí ocurre un poco lo mismo, ¿no? La sociedad es algo muy, muy genérico, ¿no? Yo un poco, permítame ahondar un poco en la pregunta anterior. Mira, si de algo sabemos en el mundo de la discapacidad, y en nuestro caso en el mundo del autismo, es que no hay dos personas iguales. No hay dos personas iguales. O sea, nosotros somos, por naturaleza, sastres. Todos son trajes a medida. Por eso necesitamos, además, que la discapacidad, el autismo en nuestro caso, se detecte de manera muy temprana. Porque tenemos que hacer un traje para esa persona para toda la vida. Y esa persona, además, va creciendo, y ese traje va rompiendo costuras y le quedan cortos los pantalones y hay que volver a rehacer ese traje. Es un permanente estar trabajando con la persona. En el mundo de la inclusión laboral nos ocurre exactamente lo mismo. Es decir, lo que para algunas personas puede ser insuficiente o precario, para otras no lo es. Y nosotros tenemos en eso mucha experiencia, de ahí que tenemos muchísima flexibilidad. Un mini-job es trabajo precario, socialmente aceptado. Pero para nosotros un chaval con 20 horas semanales le ha salvado la vida. Para él es toda su vida, porque a lo mejor no puede hacer 40 horas semanales y sí puede hacer 20 horas semanales. Entonces, tenemos que tener la mente tremendamente abierta. Y a medida que vayamos teniendo la mente abierta, van a ir desarrollándose iniciativas. Y va a ocurrir como ocurre siempre, que al final la sociedad, ese ente que no sabemos qué es, se va moviendo. Se mueve porque yo siempre he creído que hay personas que mueven el mundo, y esas personas mueven a otras y al final, sin saber cómo, terminamos moviéndonos todos, con regresiones. Vamos adelante, 2 pasos adelante, 1 atrás, volvemos a ir, pero avanzamos. Yo creo que en este mundo de la inclusión, en el ámbito del empleo, ocurre lo mismo. Mira, apenas hace una década no estaríamos aquí hablando de empleo inclusivo. Yo hace apenas 5 o 6 años, en nuestra organización, no hablaríamos de empleo, hablaríamos de sanidad, hablaríamos de educación, hablaremos de centros de día, de viviendas, y hoy día el empleo es ya la estrella de nuestra organización. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta, primero, que los chavales y las chavalas que tienen una discapacidad, que tienen en nuestro caso un autismo, quieren mejorar su calidad de vida y lo quieren hacer de manera activa. Quieren ser independientes porque llegan a la vida adulta y quieren hacer como el resto de la sociedad, tienen las mismas inquietudes. Y saben, además, que la única llave para lograr la inclusión, que en nuestro caso no solo es la inclusión laboral, es la inclusión social, es a través del empleo. Porque sin empleo no tienen vivienda y sin empleo no tienen esa vida independiente que desean. Y porque ven además que sus compañeros, que no tienen esa discapacidad, que pueden tener otras, porque todos tenemos alguna discapacidad, tienen un empleo. De ahí que lo demanden ellos, que lo demanden sus familias y que al final lo hayamos entendido que esto es un reto de toda la sociedad. O sea, no nos podemos permitir como sociedad no ser inclusivos, porque si no somos inclusivos, somos exclusivos. Y eso además tiene un enorme costo económico, porque la dependencia se paga. No. Miquel, perfecto el argumento. Y Mariví, también desde tu óptica, y siguiendo un poco este hilo, ¿no? Eso que comenta Miquel de trajes a medida para lograr la inclusión, ¿tú crees que es viable? Es decir, ¿es viable desde una entidad pública que ayudáis con programas, etc., ¿no? Ayudar a esos colectivos que, en el fondo, tenemos los colectivos de discapacidad, pero también muchos más, ¿no? Pero que tienen las mismas problemáticas. ¿Se puede hacer algo diferente a lo que se esté haciendo ahora? A ver, yo creo que en este mundo global la diversidad es un elemento protagonista, ¿no? Entonces, todos somos diversos, todos somos diferentes y todos tenemos unas fortalezas y tenemos unas debilidades. En cualquier organización, yo creo que tenemos que ser capaces de ajustar esas capacidades y esas fortalezas a cada elemento, a cada individuo, a cada persona, ¿no?
En este caso, quizás hay que hacer un esfuerzo extra, ¿no? Yo creo que hay que ayudar, por supuesto que se pueden hacer cosas y se pueden impulsar iniciativas tanto para ayudar a esas personas a integrarse en las organizaciones, pero a las organizaciones también a cambiar a ver, afortunadamente la situación va cambiando, hay empresas que ya lo tienen en su propio ADN, están mucho más sensibilizadas, pero muchas de ellas, por desconocimiento, se muestran todavía reacias, ¿no?, a acoger a personas diversas. O sea, ya no hablamos ni de discapacidad, sino personas diversas, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, por ejemplo, nosotros como Administración también tenemos un papel importante de sensibilización, de información y de acompañamiento, ¿no? Creo que se pueden impulsar muchas iniciativas en ese sentido de ayudar a la persona a adaptarse, pero a la empresa y al revés, ¿no? Creo que ahí hay un campo y creo que es donde además tenemos que poner mayor el foco porque, como decía Miquel, pues quiero decir que el objetivo final es el mercado ordinario, ¿no? Que es donde realmente, pues no sé dónde leí hace poco que vale, pues diversidad es que me inviten a una fiesta y inclusión es que me saquen a bailar, ¿no? Entonces, creo que ahí se pueden hacer muchas iniciativas. Bueno, es muy interesante porque entiendo también que parte del foco se pone en las propias organizaciones que desconocen el potencial Claro. de los distintos colectivos que están en este riesgo, ¿no? Ahí pues abro un poco la pregunta también. ¿Cómo o si detectáis que la percepción de las organizaciones que emplean a los colectivos, ¿no?, de los que hablamos, tiene que cambiar su percepción? ¿Y cómo es posible cambiar esa percepción si es que se os ocurre alguna idea? Ahí, Marina, igual. En nuestro caso, a ver, Artetxe tiene un alto compromiso por la igualdad de oportunidades. Pero creo que a nivel personal, interno, de cultura, en este caso Artetxe, es importante dar la oportunidad a estos colectivos para que son compañeros, son trabajadores con un desarrollo de carrera por delante. Entonces, es sensibilizar. Simplemente. A ver, nosotros por aportar sí que sabemos que cuando la empresa se atreve a dar el salto, por así decir, todos prácticamente tienen una valoración muy positiva, ¿no? Porque al final el ambiente de trabajo mejora, la organización mejora. Y realmente yo creo que es importante ayudarles a ese primer paso y desmitificar creencias, ¿no? Sí. Yo, Mariby, nosotros anualmente visitamos más de 200 empresas para contarles qué somos, cuáles son los perfiles que tenemos de nuestros chicos y nuestras chicas. El desconocimiento es absoluto, eso es absoluto. Nosotros hacemos un desayuno con empresas, es decir, ojalá que el público que estuviera aquí el 50% fueran empresarios, ¿no? Porque es que eso significa que sí que hay una interacción, ¿eh? Porque esa es una pata fundamental. O sea, podemos estar aquí hablando de entelequias que si no hay una empresa detrás que apueste, que contrate, no hay nada que hacer. Y nuestra experiencia nos dice que detrás de ese desconocimiento también hay cierto miedo que, si yo meto aquí a esta persona, ¿qué va a pasar? ¿Me va a desorganizar la organización? ¿Valga la redundancia? ¿Me va a desestructurar? ¿Va a montar aquí un lío? Claro, y aquí tenemos que hacer la prueba y error. Aquí es lo de pruébalo y luego me dices. Eso es. Y entonces, cuando lo prueban, cuando se abren, cuando dejan que les acompañemos, porque al final acompañamos a la empresa con profesionales que ayudan a nuestros chavales, que les ayudan a ellos a entender a nuestros chavales, porque tiene que haber una simbiosis entre ambos. Cuando descubren, les cambia el concepto, pero no solo el concepto que tienen de esas personas con discapacidad, les cambia su propio concepto de empresa. Y nos dicen que se sienten satisfechos porque ven que la empresa, además de tener un componente, digamos, social, económico, de desarrollo, tiene un componente humano cuando ayudan a ese tipo de personas y se sienten realizados como empresa. Yo creo que eso es impagable. Eso es algo
que debe estar ahí. Y entonces, ojalá que lo pruebe mucha gente y que funcione el boca a boca, que es la única manera de... Sí. Por eso son tan importantes iniciativas como la que ha puesto en marcha BBK, porque BBK incide fundamentalmente en el mundo del empleador, de la empresa. Y BBK tiene capacidad, tiene prestigio y notoriedad para hacer eso. Y para nosotros es muy importante que organizaciones como BBK asuman ese compromiso. Y también que grandes empresas, porque suelen ser las grandes empresas las que se empiezan a sumergir en este campo, actúen de tractoras en este proceso. Siempre alguien tiene que hacer de tractor, siempre alguien tiene que dar el primer paso y ya le seguirá el resto. Yo creo que eso es fundamental. Sí, Yo aquí perdona, si me quería dejas simplemente- preguntarte precisamente eso, que con tu visión, Isone, de trabajar transversalmente con empresas, ¿tú percibes que hay un cambio en las empresas cuando...? Yo lo que iba a añadir un poco es que nosotros desde BBK conocemos el trabajo que hacen las entidades sociales. Sabemos que llevan años formando, preparando a esas personas para que entren al empleo ordinario, hacen visitas en las empresas, cuentan cada uno desde su perspectiva, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento y el método y la sencillez que tiene, ¿no? Al final el tener ese acompañamiento para poder incluir a estas personas en el mercado laboral. Y conociendo ya desde hace tiempo que ya están trabajando en este tema, permitirme el chollo que es contratar a una persona con discapacidad, que te vienen además a la empresa, te ayudan a buscar el hueco, te buscan a la persona que encaja en el hueco, encima le hacen el acompañamiento, hacen un análisis de las funciones, simplifican procesos, o sea, te hacen todo eso, incluso si funciona mal, están ahí para acompañarte y sustituir o recalcular o reordenar o reorganizar el trabajo. Entonces, sabiendo que es un chollo, además de las ventajas fiscales y de todo lo que tiene, no terminamos de entender por qué no se contrata, ¿no? Y es ahí donde nos remangamos BBK y decimos, bueno, vamos a ver qué es lo que está pasando, vamos a intentar escuchar a esa parte empresarial para ver cuál es la traba, cuál es el problema, dónde está el punto en el que, teniendo todo preparado, no terminamos de dar el paso. Y entonces ahí es donde, bueno, pues hemos empezado pues con nuestro departamento de empleo, que tiene más relación directa con estas empresas, hemos empezado a trabajar directamente pues, con Arteche y con el resto de empresas. Y lo que sí vemos es que lo que hay es desconocimiento, es total desconocimiento. Y les podemos contar todas las ventajas, lo podemos decir por activa y por pasiva, lo podemos poner bonito en un PowerPoint, podemos hacerlo de 1000 maneras, pero la forma más sencilla y más es que prueben, es que den el paso, que prueben, que vean que funciona y después... y luego empresas como Arteche que ha repetido, no es que solo haya venido a la primera, que nosotros ayudamos en esa primera, ¿no? Como BBK también damos una aportación económica pues para intentar convencer a esa primera contratación, pero resulta que han contratado 6. Y seguiremos. O sea, no nos han quedado. Y seguiremos. Por eso, entonces, el punto está en el desconocimiento, en pensar que pueden ser más trabas que beneficios. Y una vez que prueban, pues es cuando descubres que hay más al otro lado, ¿no? ¿Y qué creéis? ¿Cuál puede ser ese clic que haga pasar a una empresa pues, de tener un cierto desconocimiento a que pueda probar? Porque habláis del colectivo también de discapacidad, ¿no? Pero hay otros colectivos que entiendo bueno, que es el en estos mismo momentos proceso. estamos con discapacidad, que es pues porque tenemos cercanía también con las entidades que ya estaban ahí tirando y hemos intentado coger la punta de lanza, ¿no? Y intentar abrir brecha para que se pueda seguir haciendo. Pero efectivamente hay otros colectivos que también vamos a tener que ir incorporando poco a poco y aportar nuestra visión también desde BBK. Sí. ¿Y cuál creéis que es el clic, ¿no? que puede hacer que una empresa, vosotros que lo habéis experimentado y que habéis visto con distintas empresas, ¿no? ¿Cuál es el clic que hace que una empresa bueno, pues, se decida? En nuestra experiencia aquí no ocurre como con el caballo de San Pablo, ¿no? Que se cayó el caballo, ¿no? No, o sea, aquí no hay milagros de golpe. Esto al final funciona por exposición. En nuestro caso somos conscientes de que tenemos que ser proactivos y tenemos que ser los que lleguemos al mundo empresarial para presentarles, para mostrarles qué es lo que hay detrás de todo ese mundo, vamos a decir, de la vulnerabilidad en general, ¿no? Va a ser muy difícil que las propias empresas recurran a estos colectivos. Pero bueno, esa es una función que hay que cumplir. Yo creo que a base de hacer ruido, a base de reuniones como la que tenemos hoy, a base de ese boca a boca entre empresas que comentan su experiencia,
También evidentemente, hay elementos que pueden tener ahí su relevancia, como puede ser la propia legislación. Hay una LISMI que está ahí desde el año 1982, que en gran parte duerme el sueño de los justos, que necesita una revitalización, necesita meter en las planchas para ver si el corazón se reactiva, porque detrás de la LISMI, pues al final, con una especie de trabajos supletorios, etcétera, pues se esquiva de alguna manera esa especie, digamos, de obligación. Yo creo que eso no lo debiéramos tomar en serio. Las leyes se suelen hacer para cumplirlas y si no, mejor no hacerlas. Entonces yo creo que es necesaria una revitalización de esa LISMI que puede dar además mucho chance para que las empresas, unas por voluntad propia, otras con menos voluntad propia, pero de alguna manera que se muevan en ese campo. Y luego también yo creo que hay otro terreno que es fundamental, que del que no hablamos. Una gran parte del empleo es el empleo público. La ambición de todo ser viviente hoy día es ser funcionario, incluyendo todos los que estamos aquí, probablemente. Bueno, también nuestros chicos y chicas quieren ser funcionarios. Entonces, ahí están las famosas OPEs, que ahora ya se han empezado a hacer, bueno, pues con accesibilidad, con lectura fácil, cosa que hasta hace muy poco pues era impracticable, no sabemos muy bien por qué. Y aún así, todavía pues tenemos que andar con cierta vigilancia e insistiendo porque, bueno, muchas veces el problema no es que nuestros chicos o nuestras chicas no sepan lo que les preguntan, es que no entienden la pregunta, porque no se está adaptando a sus capacidades. Ahí, a través de ese empleo público, hay una gran posibilidad. Nosotros tenemos ya unos cuantos funcionarios, chicos y chicas, que son la envidia, evidentemente, de toda la organización. Y ojalá que vengan muchos más. Y Mariví, ¿qué opinas? Sí, bueno, un poco en la misma línea. Sí que es una pena, ¿no?, que el incentivo para las empresas sea cubrir, ¿no?, una obligatoriedad legal o una responsabilidad social por imagen de marca, es cierto, pero en muchos casos, bueno, es una vía para que prueben, ¿no? Y además, bueno, pues también hay otras iniciativas o medidas como incentivos económicos que les motivan. También hay que entender a la empresa, eso es cierto, ¿no? Las empresas, pues el tejido empresarial que tenemos aquí son pymes que están a levantar la persiana, a barrer al cliente y tal, y entonces, claro, cualquier esfuerzo extra que les pidamos tenemos que facilitárselo, ¿no? Entonces, bueno, pues la legislación es una pena, pero ayuda a ello. Y es una forma de que entren a probar, ¿no? Y luego seguro que repiten, como comentaba, ¿no? Sí, quería hacer un apunte más respecto a ese clic. Nuestros propios empleados y empleadas. Que igual, Marina, tengo un currículum, no sé si te lo puedo pasar porque tiene una discapacidad, etcétera. Ellos mismos también buscan, ¿no?, como el hueco en cuanto a familiares o conocidos. Bueno, Sí, además yo creo que es importante, ¿no?, cuando una persona diversa se incorpora a la empresa, los propios empleados yo creo que son, bueno, o sea, aumenta su satisfacción y son unos prescriptores estupendos para la propia empresa, ¿no? Bueno, y son los primeros además que agradecen, porque al final terminan haciendo cuadrilla, digamos, con estas personas que entran en la empresa, y son los primeros que defienden, incluso ante digamos, la estructura de la propia empresa, el incluir más personas de esas características. Y yo quería aquí añadir un elemento más, que creo que es muy importante, que es el factor también de género. Estamos hablando en todo momento de discapacidad. Nosotros tenemos clarísimo, por lo menos en nuestro mundo, el tema del género es fundamental. O sea, dentro de la discapacidad, las mujeres todavía tienen un hándicap más, en cualquier ámbito de los que estemos hablando. Tanto, fijaos, lo que estoy hablando, desde la propia detección y diagnóstico del autismo. Se diagnostican muchos más hombres que mujeres. Y al principio se creían pues, que era un tema genético. No es un tema genético, es que pasan más ocultas las mujeres que los hombres, por sus características. Y se diagnostican a más hombres que mujeres. En el mundo, por ejemplo, del síndrome de Asperger, que forma parte del autismo, pues lo vemos con claridad. O sea, hay referentes masculinos fundamentalmente. Y en este mundo del empleo también hay referentes. A medida que vas sumando variables, ¿no?, pues mujer, discapacidad, inmigración, pues al final las posibilidades de riesgo de exclusión se incrementan de manera directa, lógicamente. Sí, como nos quedan 4 minutos y medio escasos, os pediría, a ver si es posible, que desde cada uno de vosotros pusierais el foco donde pensáis individualmente que sería la principal o el principal eje donde trabajar, ¿no?, para
tratar de reducir este desempleo, ¿no?, que tenemos en estos colectivos. Es difícil, pero bueno, vamos a intentar resumir un poco cada uno dónde pondríais un poco el foco, si tuvierais que elegir un elemento. Yo creo que aquí se ha hablado y se va a seguir mucho hablando de las 3 transiciones en las que estamos viviendo y a las que nos enfrentamos. Y yo creo que esas transiciones, si no las acompañamos de medidas de inclusión, esa brecha social todavía va a incrementarse más, ¿no? Entonces, ahí creo que tenemos que poner el foco en que precisamente estas transiciones van a generar unos ámbitos de oportunidad maravillosos donde no nos podemos olvidar precisamente de estos colectivos, ¿no? Y subirlos a ellos. Y va a ser, bueno, pues una oportunidad importante. Hablamos del acompañamiento de alguna forma, ¿no? Es donde pondrías el foco. Bueno, y cuando hablamos de todas las oportunidades, como ha comentado Iker, que va a haber en el ámbito digital, tenemos muchas veces las asociamos el talento, ¿no?, a la alta cualificación, bueno, pues lo que se suele asociar. Yo creo que ahí va a haber hueco para todo el mundo, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que generar dinámicas, procesos de upskilling y de reskilling para esos colectivos que si no se nos van a quedar atrás. Engancharlos. Marina. Yo creo un poco sobre lo que hemos hablado, iniciativas como la que tiene la BBK, animar a esas empresas a que prueben y luego parte de sensibilizar. Es que es el camino. O sea, convencer a las empresas. Sí, por un lado, sin duda. formar a los colectivos, prepararlos y formar y de alguna manera llegar a las empresas, ¿no? Sí. Que vean. ¿Y Sone? Pues yo diría lo mismo. Yo creo que la clave está en probar, en convencer para que se pruebe y se ve que además la diversidad es riqueza también en la propia empresa. Que no estamos hablando de beneficencia, no estamos hablando de acoger a estas personas por tenerlas allí, sino que van a sacar trabajo, van a cumplir con sus tareas y de eso es lo que se trata. La empresa está para sacar al final el trabajo. Y Miquel, tienes, ya ves, A ver el si lo contador, claro. a Pues ver mira, si tienes yo soy- un reto ahí de doble. Soy partidario de la onda expansiva. O sea, yo creo que todo nace de un punto, de un epicentro. Y aquí el epicentro está muchas veces en las familias. Las familias se conciencian de que sus hijos, sus hijas, vulnerables, más o menos, pueden tener, además de un derecho, pueden tener posibilidades de acceder a ese empleo inclusivo. Eso va a significar un impulso, porque eso a su vez va a mover al entorno de esa familia, al barrio, al municipio, al territorio y a donde queramos llegar. Yo creo que esa es la manera de generar un movimiento y luego marcarse retos. Nosotros, por ejemplo, en estos momentos tenemos un índice de empleo de los 500 chavales en edad adulta que tenemos, que estarían en disposición de trabajar más o menos, tenemos 50 trabajando, el 10%. Nosotros nos planteamos de aquí al final de esta década, en 2030, llegar al 30%. Es un reto, es un imposible. Bueno, nosotros, las familias, los chavales, en el mundo de la discapacidad, del autismo, estamos acostumbrados a asumir retos todos los días, no os podéis imaginar. Asumamos retos, cada uno los suyos, y luego los sumamos todos. No, perfecto, pues asumir retos por parte de las entidades que trabajan en ello, capacitar y preparar a los colectivos. Por otro lado, también visibilizar y ayudar a que las empresas sean conscientes y den ese paso, ¿no? Parece que son 3 focos, bueno, muy complementarios. Y bueno, pues ya para terminar, agradeceros, ¿no?, por la pasión también que ponéis en el día a día para lograr pues una mejor sociedad, y agradecer también la invitación y sin más ya pues damos paso al siguiente.